Hola chicos, bienvenidos a la clase número 6. En esta clase vamos a hablar de la edad atómica de los cómics. Después del surgimiento temprano de los superhéroes como tema dominante en la Edad de Oro, el medio cambió sus géneros populares en la década de 1950. Si bien los héroes principales mantuvieron cierto grado de popularidad, su exposición generalizada a través del medio cambió, ya que diferentes temas se volvieron más relevantes y más vendidos que los héroes. La llamada era atómica se debió a muchos factores. El principal de ellos fue el desarrollo del conocimiento sobre la fisión nuclear, el uso de armas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la carrera de armas nucleares entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, con su vasto potencial de destrucción, así como una escasa comprensión de las energías liberadas durante la fisión. La energía nuclear pasó a primer plano de interés público, tanto por el asombro como por el temor de su potencial. El declive del superhéroe también puede estar relacionado con otros factores. Si bien muchos otros héroes se introdujeron en la Edad de Oro, se podría decir que los 5 principales son Superman, Batman, Capitán América, Wonder Woman y Capitán Marvel. Un tema común entre estos primeros héroes fue su oposición a las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial. La lectura de los cómics sirvió así como una forma de patriotismo y sin ese interés, el medio se adaptó a nuevas preocupaciones de la sociedad. En 1948, All American Comics número 102 eliminaría Green Lantern de la esquina superior izquierda y cambiaría el nombre al título All American Western 103. Lo mismo le sucedió a Human Torch, quien fue famoso en la portada de Marvel Comics número 1. Saldría gradualmente de su cómic en el número 93, con un cambio de nombre completo en el cómic en 1949. Aunque Batman y Superman continuarían existiendo durante este tiempo, al Capitán América no le fue tan bien. Su libro fue rebautizado como Captain America's Weird Tales y fue completamente eliminado del cómic en el mismo año que la Antorcha Humana y reemplazado con material de género de terror. Aproximadamente alrededor de 1950, los cómics de terror se hicieron muy populares, y el editor de mayor éxito que produjo estos libros fue Bill Gaines, de EC Comics. Estas historias representaban visualmente decapitaciones de mujeres, asesinatos y otros crímenes, por lo que finalmente hubo un rechazo de grupos más conservadores en Estados Unidos, especialmente del Dr. Frederick Wertham, quien sintió que estos libros estaban fomentando la delincuencia juvenil. Si estas afirmaciones eran ciertas o no, las acusaciones fueron suficientes para generar cierta supervisión del Congreso, que llevó a las compañías de cómics a regularse con la autoridad del Código de Cómics. La autoridad del Código de los Cómics estableció una serie de reglas que reducían el tipo de creatividad que se podía usar en los cómics. Hubo un periodo de estancamiento en el que los editores intentaban de averiguar qué publicar de manera segura y aún así ganarse la vida. Bill Gaines no podía producir buenos cómics de terror bajo el código, por lo que suspendió EC Comics y comenzó Mad Magazine. La introducción del libro, La seducción del inocente, también ayudó a disuadir a la población en general de leer cómics de superhéroes. Este libro planteó muchas críticas tenues con respecto al medio, muchas de las cuales estaban ligadas muy vagamente a temores sobre la propagación de la homosexualidad a través de su normalización en las acciones de los personajes, y provocó un pánico moral sobre los efectos del medio. Posteriormente, la autoridad del Código de los Cómics apaciguó los temores de los padres sobre el medio, pero también redujo muchos de los temas comunes vistos anteriormente en los cómics, lo que ayudó a la ciencia ficción a reemplazar el horror como una de las características dominantes en el medio. Un desarrollo adicional fue el uso de cohetes de largo alcance durante la Segunda Guerra Mundial, originalmente por Wernher von Braun. Rápidamente se hizo evidente, después del final de la Segunda Guerra Mundial, que dicha tecnología podría usarse para exploración espacial. Si bien la exploración espacial había sido un elemento básico de la ciencia ficción anterior, por primera vez existía un medio por el cual el hombre podía legítimamente explorar el cosmos. Un factor dominante dentro del medio de los cómics en estos años fueron las series espaciales, con títulos como Mystery in Space o Strange Adventures. El medio comenzó a explorar temas relacionados con la ciencia ficción.
con la visita de la humanidad a los planetas o con alguna forma de primer contacto entre el hombre y los extraterrestres. Series de larga duración como Journey into Mystery de Atlas Comics, un precursor de Marvel Comics, que comenzó como una antología de terror. Más tarde cambió su contenido para reflejar los otros cómics y se centró en estos mismos conceptos de ciencia ficción. Los pocos superhéroes importantes de este periodo a menudo tenían un elemento de ciencia ficción y destacaron estos mismos temas. Adam Strange y el Capitán Comet eran hombres normales que fueron llevados al espacio y participaron en aventuras. El Martian Manhunter era un marciano que vivía entre humanos, similar en cierto sentido a muchas tramas de invasión extraterrestre, donde los extraterrestres ya estaban entre nosotros. La Legión de Superhéroes representó los efectos del cambio del medio en los superhéroes convencionales cuando Superboy viajó al futuro para encontrarse con humanos que habían explorado el cosmos. La época también influyó directamente en el lenguaje utilizado para la creación de los cómics, como describió el autor Alan Stillitoe en su novela Saturday Night, Saturday Morning. La gente de esta época vivía bajo la larga sombra de la bomba, y este mismo enfoque se utilizó en los cómics. Por ejemplo, una palabra común utilizada en muchos títulos de ese momento era Doom, que proporcionaría una manera fácil de llamar la atención de las personas que vivían en la década de 1950, bajo la constante amenaza de una guerra nuclear en una guerra mundial renovada. La era atómica de los cómics todavía se discute entre historiadores del cómic. Algunos de ellos lo ven como nada más que exhibir tendencias entre los lectores de la Edad de Oro, pero otros lo ven como una época en sí misma, claramente diferente de los cómics de la Edad de Oro, pero aún no del todo de la Edad de Plata. De hecho, hay muchos vínculos con la Edad de Plata dentro de la era atómica. Algunos de los héroes de la Edad de Plata de DC, Barry Allen y Hal Jordan, fueron versiones reiniciadas de héroes más antiguos, con un giro científico más moderno. Además, algunos de los primeros personajes de la Edad de Plata utilizaron palabras comunes al atómico como Doom, en el caso de Doom Patrol y Doctor Doom. El final de la era atómica de los cómics se puede vincular principalmente con el surgimiento de héroes de la Edad de Plata. Eventualmente, aquellos que querían escribir historias de superhéroes aprendieron las lecciones del medio cambiante e incorporaron un enfoque más científico a sus personajes. Nuevos personajes como Spider-Man, Iron Man y los Cuatro Fantásticos exhibieron un nuevo enfoque en la ciencia para superhéroes, y otros héroes como Hawkman fueron relanzados con un trasfondo de ciencia ficción y basado en el espacio. Además, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética dio a los lectores de historietas héroes de la vida real para ver en lugar de los héroes de la ciencia ficción, y por lo tanto, como arte imitando la vida real, hubo menos interés en las hazañas ficticias de los astronautas en comparación con las reales. Esa es toda la clase sobre la edad atómica. Como pueden ver, la edad atómica funcionó más que todo como puente para el comienzo de la Edad de Plata, donde se desarrollan los personajes más famosos que conocemos hoy en día de los cómics, o cómo se reinventaron estos mismos personajes que ya existían, ¿no? Entonces, bueno, en la clase que viene vamos a ver la Edad de Plata y vamos a hablar de esta revolución que tuvieron los superhéroes o renacimiento para el mundo de los superhéroes en la historia del cómic.